empezamos. Bueno, ese es el momento. Gracias, Fabricacita. Eso es timing, ¿eh? Pero eso es timing. Bueno, creo que es el momento indicado para dar inicio al ciclo. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, voy a agradecer a muchas personas para empezar. Bueno, primero a Sam para estar acá. Gracias al Instituto Francés también, que pudo gestionar la Avenida de Sam Argentina. Es la primera vez que vino acá, así que estamos súper contentos de recibirlo. Y gracias al Instituto de las Américas también, que nos permite organizar este encuentro. Gracias a el Espacio Rara que nos recibe hoy día. El Espacio Rara es un taller de oficios autogestionado que habitamos junto a Cúspide, que son las compañeras Liber y Tonia que están acá estampando, y también Antonio Berni, el pintor que está acá en la barra. Bueno, este ciclo tiene ya dos ediciones pasadas, hoy es la tercera. Es un ciclo que empezamos para dar lugar a reflexiones sobre el archivo, que empezamos a armar con la red Constelaciones, que es una red para el archivo de activismos. Hacemos una plataforma digital y también nos damos estos espacios de encuentro que buscan un poco poner en circulación ciertos saberes por fuera de los espacios donde normalmente se encuentran, ¿no? Las instituciones o la universidad. Yo soy Marjolaine, bueno, eso, coordino un poco este espacio, y acá contamos con la presencia de Fer Carvajal, que es socióloga de Chile, que vive acá. Yo soy de Francia, vivo acá también hace unos años ya. Y bueno, Sam es activista, teórico trans, vive en París. Es una persona muy importante en el pensamiento de la teoría queer en Francia. Fue la primera persona que escribió sobre estas temáticas en los años 2000 y también tiene un largo recorrido como activista, archivista, y ya vamos a hablar un poco más de esto. Y este encuentro es un encuentro bilingüe, así que tenemos a Marie Bardet, que es nuestra traductora de lujo hoy día. Y nada, Sam va a hablar en francés, nosotras vamos a hacer preguntas en español, Sam va a responder en francés y Marie va a traducir. Contamos también con una grabación video para que este encuentro quede disponible después. Lo que solemos hacer en la ronda es que nosotras vamos a guiar un poco la discusión y después la vamos a abrir. Pensábamos, si les parece bien, dar lugar a la conversación que hemos pensado y después abrir la ronda y en un momento cortar la grabación y seguir charlando en una forma un poco más intimista por ahí. ¿Qué más tenía que decir? Bueno, si quieren fumar puchos, por favor, abajo. Y las flores están habilitadas adentro. ¿Qué más? Nada más creo. Bueno, empezamos. Bueno, sí, primera pregunta, un poco para abrirle la ronda. Queríamos preguntarte, Sam, ¿cómo es tu relación con el archivo? ¿Cómo empezaste a pensar este tema? Y si nos puedes contar un poco de la historia de este centro de archivo LGBTQI+, en la ciudad de París. Ok. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Primero, muchísimas gracias por la Buenas. Vraiment, je suis très très heureux d'être ici et d'être entre de bonnes mains. Parce que c'est ma première fois en Argentine, donc... Porque tampoco. Porque es la primera vez que vengo a Argentina. Et sur une invitation de l'Institut français, donc c'est pas les mêmes circuits. Vengo con una invitación del Instituto Francés y no son los mismos circuitos. Alors oui, c'est une
Une grande question. En fait, je ne sais pas trop pourquoi en 2001, il y avait un projet de centre d'archives super gay, super homosexuel. Es una gran pregunta. No sé bien por qué, pero en el 2001 había un gran proyecto de archivo LGBT super gay, super homosexual. En France. En Francia. Et un activiste gay historique, Jean Le Bitou, m'avait demandé de participer. Y un activista histórico super gay, Jean-Louis. Jean Le Bitou. Oui. Jean Le Bitou me pidió en ese momento participar. Et j'ai dit oui. J'étais pas sensibilisée en soi à l'archive, en fait. En ese momento dije que sí, no estaba para nada sensibilizado a la cuestión del archivo en ese momento. Parce que je n'avais pas du tout la même vision que maintenant, par exemple. No tenía para nada la misma visión que ahora, por ejemplo. Et donc, on a commencé ce truc et ça a été un problème tout de suite. Ça va si je parle comme ça? Ça te va? Y empezamos esa historia y fue enseguida un problema. Parce que déjà, c'était le Parti socialiste, les socialistes de merde. Porque primero, era en ese momento el Partido Socialista, los socialistas de mierda, qui voulaient un peu avoir la main sur ce centre d'archives. Que querían tomar el dominio sobre ese centro de archivos. Mais pas uniquement, il y a eu des problèmes épistémologiques dès le départ. Pour le dire gentiment, épistémologique. Y también hubo desde el inicio problemas epistemológicos, para decirlo de buena forma. Ils ont demandé à quelqu'un un Américain qui travaillait sur la France, de dire qu'il fallait, pour des raisons historiques, c'était écrit noir sur blanc, commencer par l'homosexualité masculine. Por ejemplo, pidieron a un historiador de Estados Unidos que trabajaba sobre Francia que argumentara, eso va a ser muy difícil, que argumentara que por razones históricas había que empezar necesariamente con archivos de varones homosexuales. Et donc, très rapidement, on a dit aux gays du PS, les socialistes. Muy rápidamente les dijimos a los gays del Partido Socialista. C'est pas possible de faire sans les lesbiennes. Ok, c'est très politique des identités, mais enfin, c'est comme ça qu'on a fait. Dijimos enseguida, ok, no va a ser posible hacer esos archivos sin las lesbianas. Está bien, es una intervención muy identitaria, pero en ese momento fue así. On peut pas faire sans les trans. No vamos a poder hacer archivos sin las personas trans. Parce qu'à l'époque, dans le milieu queer parisien, on était déjà très en alliance avec les personnes trans. Porque en ese momento, en el ámbito activista parisino, estábamos muy cercanas y muy en alianza con las personas trans. Donc on a fait 2 groupes. Entonces hicimos 2 grupos. C'était un peu les mêmes personnes. En los 2 grupos estaban un poco las mismas personas. Un qui s'appelait Archilesbe, non, pour bien faire comprendre les choses, Archilesbe. Uno era Archilesbe. Archilesbe, là que Archilesbe, non. Sí, perdón. Super. Archilesbe, que sería como hiperlesbe. Hiperlesbe. Et Vigitrans. Y el otro que era Vigitrans, como vigilancia trans. Ok. Et aussi, on leur a dit, il faudra. Il y a beaucoup de putes, alors au sens réapproprié à Paris, il faudra aussi faire avec les travailleuses du sexe. Y también había muchas, y dijimos, también hay muchas putas en París, vamos a tener que hacer con las trabajadoras del sexo. Bon, je pense que ce qu'on est arrivé à faire, c'est à ce que ce projet ne fonctionne pas. Lo que mejor hicimos es que logramos que este proyecto no funcionara. C'est un peu triste, mais c'est quand même, voilà, quand même, ça n'a pas marché. Es un poco triste, pero también es lo que pasó, no funcionó. Et après, moi, j'ai un peu laissé tomber toute cette histoire. Después yo abandoné bastante esta historia. Et en 2017, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, c'est pas très important si vous n'en avez pas entendu parler. Y en el 2017 salió una película, no sé si escucharon hablar, no importa si no. Il y a eu un film qui a été présenté à Cannes, qui a été réalisé par un ancien d'Act Up, Paris. Sí, hubo esa película presentada en Cannes, dirigida por una ex del Act Up Paris. Qui s'appelait 120 battements, BPM. Que fue 120 latidos. Et Act Up Paris, qui existe toujours. Y Act Up Paris, que todavía sigue existiendo.
a relancé la question des archives et du centre d'archives après la sortie du film. Volvió a lanzar la idea del archivo y la cuestión de un centro de archivos después de la salida de esa película. Et là, il y a un collectif qui s'est formé. Ahí se formó un colectivo. Et c'est comme ça que c'est reparti. Et le collectif a fonctionné malgré, je ne vais pas raconter ça parce que c'est vraiment la cuisine de Paris et tout, mais enfin une opposition réelle des socialistes et des verts, gays et lesbiens de la mairie de Paris. Y todo esto relanzó la máquina y permitió avanzar a pesar, y no voy a dar todos los detalles, pero a pesar de la resistencia fuerte de les socialistas y de les verdes gay y lesbianas de París. Mais qui disaient en même temps qu'ils faisaient tout pour l'ouvrir, Y al ce mismo centre. tiempo decían en público que hacían todo para abrir ese centro. Ok, je dis juste ça, c'est parce que depuis 2017, on a obligé d'avoir un plaidoyer qui nous prend trop de temps. Cuento esto porque desde 2017 nos lleva demasiado tiempo tener que argumentar todo el tiempo Pour que le centre ouvre, pour qu'il y ait des moyens, etc., etc. para que abra el centro y que tengamos recursos. Ok. Après, moi, les archives, honnêtement, ça m'intéressait pas beaucoup. Yo, honestamente, a mí los archivos no me interesaban mucho. Enfin, la culture de l'archive, que je sais pas, quelle est votre culture de l'archive? En todo caso, la cultura del archivo, y ahí yo no sé cuál es su cultura del archivo, Avec, bon, plutôt associé à des papiers, à des choses vieilles, voire à la mort. asociado más bien a papeles, a cosas viejas y hasta a la muerte. Moi, ça m'intéressait pas. Enfin, No me interesaba. voire même, ça me fait un peu peur. Incluso un poco me da miedo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé aussi parce qu'il y avait beaucoup d'adversité et qu'on n'avait pas d'endroit au début. Pero lo que pasó es que empezamos con mucha adversidad y que también al principio no teníamos ningún lugar. À produire de l'archive, à créer de l'archive. Y ahí empezamos a producir archivo, a crear archivo, Donc avec une vision assez performative de l'archive. con una visión bastante performativa del archivo. L'archive nous appartient, on l'a fait, on peut la créer. El archivo nos pertenece, la creamos, nos pertenece y la podemos crear. Et c'est le fait de réfléchir à la production collective de l'archive qui a fait que moi j'ai repris pour 7 ans dans un collectif qui a fait que après j'ai fait un bouquin. C'est dans ce sens-là que ça marche. Y fue el hecho de producir colectivamente archivos que hizo que volví a comprometerme 7 años con el archivo y hacer ese libro. Voilà. Eso. Pardon, c'est un peu long. Là. Perdón si fue un poco largo. Por ahí, aprovechando esta historia de los comienzos que contaste, en tu libro hay un concepto muy bonito que es el de resincronizar el archivo. Que tiene que ver con este gesto de desarchivar los cuerpos, ¿no? Y liberar los cuerpos del poder biopolítico para practicar lo que vos llamás archivo vivo, ¿no? Entonces, tomando ese concepto que es muy bonito, queríamos preguntarte cuál ha sido la relación entre el archivo y la militancia, pensando que también estamos en un tiempo donde muchas veces la militancia o los grupos entran en crisis y el archivo también ha aparecido como un espacio político de trabajo colectivo. ¿Cómo se da la relación entre militancia para vos, ¿no? Merci. Merci beaucoup. Sí, Merci beaucoup pour la question. muchas gracias por esta pregunta. Je vais essayer de répondre un peu tout en même temps. Voy a intentar responder todo al mismo tiempo. Ok. C'est vrai que en reprenant cette histoire des archives, et là c'est le flyer du lieu qui est un lieu éphémère où on est en ce moment, une ancienne faculté à Paris. Cuando retomamos la historia de los archivos
Y este que encuentran en el flyer es un lugar efímero donde estamos por un tiempito en una ex facultad en París. Et là, vous voyez les ateliers d'archives, en fait, où on travaille collectivement les archives. Y ahí pueden ver ese trabajo colectivo de los archivos. Et on voit très bien qu'effectivement, une des puissances de l'archive, c'est de rassembler des corps et des personnes ensemble. Y ahí vemos muy bien cómo una de las potencias del archivo es reunir cuerpos y personas juntas. Et dans la conception un peu, pour moi, l'archive a une dimension biopolitique, Para mí el archivo tiene una dimensión biopolítica, voire nécropolitique, et hasta necropolítica. surtout en ce moment, quand on voit comment l'archive numérique sert à la fois à encore retrouver et effacer Ajá. les sexodissidents. Y lo vemos más que nunca ahora con el archivo digital, cuando vemos cómo permite a la vez rastrear y a la vez invisibilizar a las personas sexodisidentes. Par exemple, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec enlever le T, enlever le Por ejemplo, U, etc. por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos con el hecho de borrar la letra T y la letra Q del LGBTQ. De tous les sites, mais De c'est todos los aussi sitios, à effacer, mais en même temps attraper pour chasser. que es al mismo tiempo borrar y al mismo tiempo es agarrar y cazar. L'archive et le corps, il y a toujours un rapport. Les archives de la sexologie du 19e, c'est des photos, c'est des désignations pour les invertis, pour les personnes trans, etc. El archivo y cuerpo siempre están en relación. El archivo de la sexología son fotografías de cuerpos, son terminologías de las Après, personas disidentes y trans. il me semble que la culture traditionnelle qu'on a de l'archive, c'est justement, l'archive, il faut s'en occuper quand les gens meurent, quand les gens importants meurent, ou c'est intéressant après la mort, avant la mort. Siento que muchas veces en las tradiciones la idea es que el archivo hay que ocuparse cuando la gente está grande o la gente está muerta y sobre todo cuando las personas importantes mueren. Et quand vous produisez de l'archive, et souvent vous faites de l'archive orale, Y cuando producís archivo y que haces archivo oral, on se rend compte qu'on reproduit les mêmes choses en fait. On va prendre un cheminement un peu chrono-biopolitique. nos damos cuenta que reproducimos lo mismo, vamos a tomar un recorrido cronobiopolítico. On va interviewer les gens avant qu'ils meurent, alors Vamos- qu'ils ont autre chose à faire quand ils meurent, quand ils sont malades. Y vamos a ir a entrevistar a las personas justo antes que mueran, cuando tienen muchas otras cosas que hacer, cuando están a punto de morir o que están enfermas. On pense que c'est les personnes retraitées qui doivent s'occuper des archives et transmettre à la jeune génération. Y pensamos que son las personas jubiladas que tienen que ocuparse del archivo y transmitir a las nuevas generaciones. Alors qu'en fait, on peut produire de l'archive ou aller interviewer les gens à n'importe quel âge. Pourquoi on ne le fait pas? Cuando en realidad podemos producir archivos o ir a entrevistar a personas a cualquier edad. ¿Por qué no lo hacemos? Donc la question de la resynchronisation, c'est ça, c'est de la désarticulation qu'il y a pu avoir entre les corps et les archives, soit parce que les gens sont morts, soit parce que les vivants, on leur dit il va falloir aller consulter les archives des gens morts. Entonces, esa resincronización de los archivos que trabaja sobre esa disociación que hubo en algún momento donde para trabajar el archivo era o ir a buscar archivos de personas muertas o constituir el archivo con las personas que se estaban por morir. C'est de se retrouver, de produire de l'archive quand on est vivant. La resincronización es encontrarse y producir archivo mientras estamos vivos. C'est aussi d'archiver les affects, par exemple. Y es también archivar los afectos. Et ça veut dire que l'archive n'appartient pas aux historiens. Désolé pour les historiens. Y Voilà, quiere comme ça. decir que el archivo no pertenece a los historiadores. Lo siento mucho por los historiadores. Eh oui. Et ça, c'est un vieux truc du 19e siècle. Les historiens, enfin, je sais que les historiens ont changé. Es una cosa vieja del siglo XIX. Los historiadores, bueno, ya sé, los historiadores cambiaron. Mais l'archive au service des historiens, c'est vraiment le 19e pour la construction du récit national. Hein, voilà. Pero los archivos al servicio de los historiadores es muy siglo XIX para la constitución de la historia nacional. Donc l'idée, c'est de comprendre tout ce qu'on peut faire avec les archives aussi pour construire la subjectivité, pour la transmission des luttes. Pero la idea es entender todo lo que podemos hacer con los archivos también como construcción de subjetividad y también como construcción de las luchas. Et après, pour répondre à ta question sur, et là, en ce moment, l'archive, on peut penser que c'est un sujet, effectivement, un petit peu pas important, pas urgent, pas létal.
Y para tu pregunta sobre el contexto actual, es verdad que podemos pensar que en este momento la cuestión del archivo no es tan urgente porque no es tan letal. Mais en même temps, le désir d'archives est très grand, partout. Y al mismo tiempo el deseo de archivo es súper grande en todas partes. Donc ça, je pense que c'est parce qu'on peut lutter avec les archives et que c'est ce qu'on est en train de faire. Y pienso que es porque podemos luchar con los archivos y es lo que estamos haciendo. Et notamment, comment on va se positionner par rapport à la bioarchive numérique, les data qui nous traversent, qui sont une perversion d'archives communautaires. Y en particular, ¿qué vamos a hacer con los archivos digitales y esas metadatas que nos atraviesan y que son, perdón, Une perversion d'archives communautaires una perversión del archivo comunitario et de l'auto-archive y del autoarchivo et de la recherche. Parce que y de la investigación con eso? il y a Search et Google, et puis nous, il y a comment on cherche dans les archives. Porque existe Search Google, pero también como nosotros buscamos en los archivos. Mais là, le problème, c'est que les fascistes nous attrapent avec Google, avec les data. Y el problema es avec que leur bioarchive numérique. los fascistas nos atrapan, nos agarran con Google, con el mismo Google. Les data. Con los datas. Des archives qui nous traitent comme des populations criminelles, ce qui est exactement ce qui se passait déjà dans les archives de la sexologie du 19e. Y archivos que nos tratan como criminales, que es precisamente lo que pasaba en los archivos desde el siglo XIX. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Hein. Esas son las malas noticias. Yo te quería hacer una pregunta un poco más, quizás más concreta, para imaginarnos, ¿no? ¿Qué tipo de materiales? O sea, hablas de archivos orales, hablas de archivar los afectos. De forma concreta, ¿cuáles son los materiales, los documentos, los testimonios que recolectan y qué tipo de metodología de trabajo piensan para preservarlos o trabajar con estos materiales? On collecte tout. Ay, gracias. Colectamos todo. Bon, dans le contexte français, c'était un problème de collecter les objets. En el contexto francés es un problema colectar los objetos. Parce que, bon, au début, on a eu contre nous les archives nationales. Porque al principio de esta historia tuvimos en contra nuestro los archivos nacionales. Dans des réunions avec la mairie de Paris qui voulait faire autre chose. Enfin bref. Porque en acuerdo con la alcaldía de París querían hacer otro proyecto. Donc on a dû essayer de convaincre la communauté. Entonces tuvimos que hacer un trabajo para convencer la comunidad Que si tu donnes tes archives aux archives nationales, que si das tus archivos a los archivos il nacionales, se passera rien. nunca va a pasar, no va a pasar nada, Mourir. vas a morir. Parce que tu donnes des photos, ils ne sont incapables de savoir qui est sur la photo. Porque vas a dar una fotografía y nadie ahí sabe quién está en la foto. Ils ont les archives d'Act Up. Tienen los archivos de ACTA, por Parce qu'ils ejemplo, archivent un mouvement social, porque archivan un movimiento social, mais ils ne savent pas reconnaître les personnes. pero no saben reconocer quién estaba en esa foto. Et ils font rien avec. De toute façon, c'est pas leur rôle. No hacen nada con eso y de todas formas no es su rol. Les no es su archives papel. nationales, c'est des archives pour gouverner Porque los archivos nacionales son los archivos para gobernar. et pour avoir des archives élitistes où il faut avoir une lettre de directeur de recherche pour rentrer, Y además pour consulter. son archivos elitistas donde tenés que tener una carta de un directorio de investigación para poder ir a consultar. Bon. Donc, Bueno, on prend tous les supports, les objets, les vidéos, les archives natives, les archives numériques, etc. tomamos todos los soportes, objetos, videos, Les robes, ropa, les jouets sexuels, los juguetes sexuales, tout. todo. Enfin, on prend pas beaucoup là parce qu'on n'a pas vraiment un endroit. Là où on est à Paris, c'est une salle de classe d'université. Bueno, tampoco es que agarramos tantas cosas porque el lugar en el que estamos en este momento es Avec una ex deux- aula de universidad avec 2 petites réserves. con 2 pequeñas reservas. Mais les gens qui nous ont amené des choses, on les a prises. Pero la gente que nos trajo cosas, las agarramos. Après, sur la méthodologie, c'est vrai que, bon, je sais pas ici, mais il y a en France, la culture du témoignage, de l'archive orale n'existe pas.
Entonces, sobre la pregunta más sobre metodología, no sé cómo es acá, pero en Francia la idea de archivo oral no existe. Donc là, je pense que c'est aussi ça qui a soudé le collectif, Eso fue lo que hizo cohesionar al colectivo, avec cette idée que quand les gens vont rentrer dans le centre d'archives, que con esa idea de que cuando la gente va a entrar a ese futuro centro de archivo, ce sera un centre culturel se va a hacer un centro cultural où on va programmer à partir de l'archive. donde vamos a hacer una programación a partir del archivo. Il y a des ateliers, là ça répond peut-être plus directement à ta question, Y también donde hay talleres, eso tal vez contesta más directamente a tu pregunta, où les gens viennent ouvrir les boîtes et apprendre à traiter l'archive physique, les papiers, les documents. y donde la gente viene a abrir las cajas y aprender a tratar y a repertoriar los documentos, los papeles. La même chose pour les livres, parce Lo qu'on mismo va- para los libros. et on a aussi une putothèque Y también tenemos una putoteca qu'on fait avec les travailleuses du sexe. que hacemos con trabajadores del sexo. Il y a des ateliers d'indexation, Hay talleres de indexación. il y a des ateliers pour apprendre en une après-midi à faire l'archive orale avec le son, avec la vidéo, un peu de montage. Hay talleres también para aprender en una tarde a hacer archivo oral con sonido, con video Donc pour faire des y montaje. podcasts, ce qui Para hacer permet de faire podcast circuler l'archive très vite. y hacer podcast, que lo que permite hacer circular muy rápidamente el archivo. Et l'idée, c'est d'avoir l'accessibilité maximale. Y la idea es tener una accesibilidad máxima. Je ne sais pas si je réponds à ta question. No S'il sé si manque des contesté a choses, tu pregunta. peut-être. Ok. Bon, c'est très banal, hein, ça. Esto es muy banal todo lo que estoy diciendo. Ce qui est pas banal, c'est d'avoir des gens qui le font Lo que no es banal es tener gente que lo está haciendo. depuis 7 ans alors qu'on leur tape la gueule. Que lo está haciendo desde hace 7 años y que mientras les están pegando. Parce que je vais m'énerver quand même un peu. Porque me voy a enojar, había dicho que no. On est dans un lieu d'économie sociale et solidaire néolibérale. Hein. Estamos en un lugar de economía social y solidaria neoliberal, ese espacio en el que estamos ahora. Et on paye quand même 1 700 € par mois Pero tenemos que pagar 1.700 euros pour por une mes pièce qui fait la moitié de ça. para hacer un lugar tan chiquito. Tal vez podríamos también preguntar por la parte más institucional, o cómo ha sido, porque y también cuando preparábamos la entrevista hablábamos un poco de que el contexto francés también es distinto, porque la institución, por ejemplo, del Archivo Nacional allá es mucho más robusta quizá que en nuestros países latinoamericanos. Y bueno, muchas veces acá hay a veces experiencias más mixtas, no sé, pienso en el CEDINSI, en el programa Sexo y Revolución, que está bueno en una universidad, o bueno, el Archivo de la Memoria Trans, que tiene, por ejemplo, un estatuto más autónomo. Pero claro, ¿cuál ha sido como las negociaciones institucionales o cómo le han dado forma al archivo, claro? Y teniendo en cuenta también que claro, ya lo contaste un poco, pero incluso si hay relaciones con el Estado, ¿cómo diferenciarse de esa política de hacer archivo estatal? Sí, eso. Gracias por la pregunta. Oui, bon, je sais que la France a une image, une belle image quelquefois, ou une image du pays de No. liberté. Sé que Francia tiene una imagen, así a veces una bella imagen, una imagen de un lugar de libertad. No es verdad. I'm sorry. No, I'm not sorry. No. C'est comme ça. Es así. Donc, des archives communautaires. L'idée même de faire des archives communautaires Entonces, archivos comunitarios. La idea misma de hacer archivo comunitario est autonome. es autónoma. Et quand on a dit autonome, c'était pas au sens
comme nous on l'entend ici. Y cuando decimos autónomo, no es en el sentido en el que lo estamos entendiendo acá. Ça, c'était la révolution pour la mairie de Paris. Eso ya fue una revolución para la alcaldía de París, Bon, qui voulait faire un faux centre d'archives que quería hacer un falso centro de archivo et qui a demandé aux archives nationales de venir dans des réunions pour nous dire qu'on était nuls, qu'on massacrait des archives, qu'on faisait des apéros archives, on buvait du vin aux archives. y que llamaron a la gente del Archivo Nacional para venir a decirnos que estábamos masacrando los archivos, que estábamos haciendo mal archivos, que estábamos tomando vino arriba de los archivos. Évidemment qu'il y a des archivistes dans le collectif. Y por supuesto que hay archivistas en el colectivo, es ridículo pensar lo contrario, Même si on n'avait pas eu, d'ailleurs. incluso si no hubiera habido. Donc je sais que c'est compliqué, mais la France, qui a tout inventé, comme chacun sait, Sé que es complicado, pero Francia, que inventó todo, como todo el mundo sabe, depuis la Révolution française, desde la Revolución Francesa, il y a même un décret du je sais pas combien, Messidor, que hay un decreto del no sé qué fecha del Messidor, 794, 794, 1794. de 1794. Ah, le citoyen a droit à aller voir les archives, etc. Il n'y a pas un pays plus ouvert sur les archives que la France. El ciudadano tiene el derecho de ir a consultar los archivos. No hay lugar más abierto sobre el archivo que Francia. Bon, c'est pas vrai. Enfin, les Non, archives voilà. institutionnelles. Los archivos institucionales. Là, il y a 2 ans, Macron, le Milei, pas Milei, Hace 2 Milei, años, Macron, el mini Milei, a raconté qu'ils ouvraient les archives de la guerre d'Algérie. Et en fait, c'était une fermeture encore pire. anunció que abrían los archivos sobre la guerra de Argelia y en realidad era un cierre más grande. Bon, après, en Europe, il y a des centres d'archives communautaires qui correspondent pas forcément à ceux que tu viens de citer. En Europa sí hay centros de archivos comunitarios que tal vez no corresponden exactamente a los que vos Comme en citaste, Argentine, mais c'est pas en France. pero eso no es en Francia. Il y a un centre d'archives à Bologne, il y a un centre d'archives à Berlin, il y a un centre d'archives à Amsterdam. Hay centro de archivo en Bolonia, en Berlín, en Ámsterdam, Et Paris, ça fait 30 ans que ça dure. y Donc, en París hace 30 años que no hay. O sea, que no se hace. Voilà, donc la difficulté, c'était que on devait, mais aussi vers la communauté. Pero eso era una dificultad, pero también había otra dificultad hacia la comunidad. Je parle, ok, la communauté peut-être plus mainstream, plus LGBT mainstream. ok? Tal vez hablo de la comunidad más mainstream, más LGBT mainstream. Qu'il faut un centre d'archives communautaire fait par les personnes concernées, pour les personnes concernées, et plus d'ailleurs. Que sí hacía falta un centro de archivo comunitario hecho por las personas y hacia las personas de la comunidad y también más. Mais la France est tellement universaliste Pero la Francia es tan universalista que quand on a, c'est la droite à la mairie de Paris qui nous a aidés pour faire passer, c'est pas une loi, c'est un vœu, pour dire qu'ils s'engageaient pour un centre d'archives communautaire et autonome. La droite. es tan universalista Francia que es la derecha, cuando gobernó en la alcaldía de París, que se comprometió a abrir un centro de archivo comunitario. Il n'y a pas de centre d'archives féministes en France. No hay centros de archivo feministas en Francia. Par contre, ce qui a changé, alors, on a cherché les autres centres d'archives qui pouvaient nous partager l'expérience. On est allé voir, par exemple, la Maison des cultures yiddish, les archives yiddish. Fuimos a ver otros centros de archivos para ver algunas otras historias y, por ejemplo, fuimos a ver los centros de la cultura yiddish. Et là, en fait, la chance qu'on a, c'est que dans toute la France, espace francophone, mais vraiment dans toute la France, en ce moment, on a créé un réseau entre centres d'archives, pas forcément des centres. La suerte que tenemos es que empezamos a crear una red en toda Francia y también la francofonía, que no es solamente Francia. Creamos una red entre centros de archivos. Ou des petites initiatives, ça peut être un bibliobus dans la campagne avec des fanzines. Y no necesariamente son centros de archivos, porque también puede ser un bus itinerante con fanzines en un espacio rural. Et là, il y a une trentaine de choses qui se passent en France. Y en este momento hay como cerca de 30 cosas que están ocurriendo en Le Francia. réseau s'appelle Big Data. Son nom est fait. Y entonces esa red se llama Big Data,
que sería Big Big Data y Big Marica, una cosa así. Voilà. Donc je pense que l'idée qu'un centre communautaire, ça doit être un centre communautaire, ça marche, mais on est vraiment au début. Entonces, creo que esta idea de que tiene que ser un centro comunitario funciona, pero estamos muy al principio todavía. Et après, l'autre ironie, Y la otra ironía, parce que déjà travailler avec la droite, moi je m'y attendais pas, hein. porque la primera es ya trabajar con la derecha, la verdad que no me esperaba eso. C'est la droite qui nous finance, c'est la droite qui donne de l'argent, l'État français. Es la donne de derecha l'argent. que nos financia, es la derecha que nos da plata. Es el Estado francés. Du coup, j'ai oublié, attends, le fil. Le deuxième ironie, l'autre ironie. Oui, c'est que les archives nationales et l'Association des archivistes de France La otra ironía entonces es que los archivos nacionales y la Asociación de Archivistas de Francia on a une bonne relation maintenant. ahora tenemos buena relación. Ils nous forment, on les forme. Nos Bon. hacen formaciones y nosotras hacemos formaciones con ellas. On ne passe pas tout notre temps. Nos pasamos todo nuestro tiempo en eso. Mais c'est aussi parce qu'à l'intérieur de l'Association des archivistes de France, il y avait des queers, il y avait des gens aussi, des fois straight, qui veulent faire de l'archive sociale. Porque también había dentro de esa asociación de archivistas personas queer o personas straight, pero que querían hacer archivos sociales. Par contre, ce qu'on n'aura pas en France, c'est l'archive, les militants de l'archive pour la justice, pour Pero- la réparation. Lo que no vamos a tener en Francia son militantes del archivo por Ah, no. la justicia y por la reparación. Eso Donc no ici, existe. j'imagine que c'est central. Cuando me imagino que acá es central. Mais ce qui est important aussi, enfin, et puis une Que dernière, eso es muy importante. ça relance sur la question des usages de l'archive. Y eso nos vuelve a lanzar sobre la pregunta por los usos de los archivos. Quand on parle de la question de l'archive juste, de l'activisme pour les réparations, Cuando hablamos de archivos justos o del activismo por la reparación, ou de l'archive queer, en fait, de l'archive sexodissidente, de tout ce qu'on veut faire, nous, de différent avec les archives, del archivo queer, del archivo sexodisidente y de todo lo que queremos hacer con el archivo nosotras, je pense que c'est aussi parce qu'on n'est pas forcément dans l'archive preuve, porque también pienso que es porque no estamos en el archivo prueba, même si c'est important pour la question de la réparation de la justice par l'archive. aunque también sea importante por esa cuestión del archivo justicia y archivo reparación. Mais Hay pruebas. on n'est pas... C'est vrai que dans le collectif, je remarque à Paris, Es cierto que en el colectivo que tenemos, yo observo en París, l'association naturelle entre l'archive, c'est fait pour écrire l'histoire, esa asociación supuestamente natural entre archivo y escribir historia n'est pas très présente. no es muy presente, no está muy presente. On est plus sur la mémoire parce que la mémoire est plus ample que l'histoire. Estamos mucho más relacionados con la memoria porque es mucho más amplio que la historia. Et elle passe pas forcément par l'écrit. Y no necesariamente la memoria pasa por lo escrito. Ça, je crois que c'est important. Et Y après, eso creo que es importante. les historiens, ils sont obsédés par, ils ont un agenda. Enfin, les gens dans les sciences sociales en général, quand ils commencent à croire que les archives leur appartiennent, que c'est leur territoire. Los historiadores están obsesionados con una agenda, con cosas que hacer. Igual en general, en las ciencias sociales, las personas cuando empiezan a pensar que son dueñas de los archivos, hay un problema. Bon, ils font des doctorats, Hacen doctorados, ils font des choses. Voilà. hacen cosas. Et ils sont dans un régime de vérité par rapport à Y, l'archive. y están en un régimen de verdad con respecto al archivo. Mais nous, on est plus... Enfin, dans la mémoire, t'es pas obligé d'être dans la vérité. Pero cuando trabajamos en relación con la memoria, no necesariamente estás en la verdad. Donc je pense que c'est ça qui fait que tout ça se décale. Y eso es lo que hace que todo esto se va desfasando. Es súper interesante lo que contás de esa relación con las instituciones. También en tu libro un poco vas contando cómo tienen toda esta puja con la Municipalidad de París y cómo el municipio va poniendo placas de activistas gays muertos o haciendo ciertas cosas de pinkwashing, ¿no? Un poco cuando hablamos con Fer y preparando esta ronda, queríamos preguntarte cómo lograban quizás hackear o trabajar en relación a esta
cosa muy asimilacionista que tienen las instituciones, también que está vinculado, ¿no?, con la derecha, por ahora pues, con la derecha que tenemos en Francia al poder, y cómo trabajan hacia afuera, ¿no?, para salirse de esta política asimilacionista de las identidades que blanquean y que pinkwashean, digamos, las identidades disidentes, y cómo hacia adentro del colectivo, con los archivos, logran trabajar quizás con esta interseccionalidad, ¿no?, porque nombraste que trabajan con los archivos de las putas, con los archivos también de la lucha contra el SIDA, de las lesbianas, personas trans, etc. Oui, alors nous, on a une position dans le collectif où il n'y avait pas tant de militants que ça, en fait, dans le collectif. Primero, en el colectivo ese no había tantos activistas militantes. Au sens où, par exemple, il y a des collectifs où tout de suite on dirait on ne prend pas l'argent de la mairie, on ne prend pas l'argent des institutions. En el sentido en que en otros colectivos, por ejemplo, inmediatamente hubiera habido una posición de no agarramos plata del Estado, no agarramos plata de la alcaldía. Oui, c'est important de dire que voilà, le centre, le collectif a toujours une position, on va prendre l'argent pour faire ce qu'on a à faire. Y es importante decir que el colectivo siempre tuvo la postura de vamos a agarrar la plata para hacer lo que tenemos que hacer. Donc, y compris l'argent. Alors, la mairie de Paris, on exigeait d'avoir l'argent. Con la alcaldía de París exigíamos tener esa plata. Et après, on prend l'argent du ministère de la Culture, y on agarramos plata del Ministerio de Cultura. Privé aussi. También agarramos plata privada. C'est une vraie question, mais parce qu'on pense que si... Que es una gran pregunta, pero ahí pensamos en que... En 2027, Marine Le Pen ou Bardella prennent le pouvoir, on a les fascistes au pouvoir, ce qui est vraiment tout à fait possible. Pero ahí pensamos que si en el 2027 llega al poder o Marine Le Pen o Bardella, que es la extrema derecha, cosa que es muy probable, totalmente posible. Depuis 2002, depuis que quand même Jean-Marie Le Pen a été au premier tour en 2002. Porque desde 2002 es la primera vez, pero ya pasó en el 2002 que Jean-Marie Le Pen que llegó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Et depuis, l'extrême droite prend 10 points dans les sondages. Desde el 2002, la extrema derecha gana 10 puntos en los sondeos. Donc on s'est dit, comme stratégie politique, on a accepté le fait, puisque les socialistes de merde et la gauche, à Paris, la gauche, bon. Entonces nos dijimos, no, mais ya que con esa perspectiva y sabiendo que los socialistas de mierda... La mairie de Paris est une maire social-démocrate. En este momento la alcaldía de París tiene una alcaldesa socialdemócrata. Il y a une autre gauche en France qui pourrait peut-être... Existe otra izquierda en Francia que tal vez podría... Je suis pas sûre d'ailleurs qu'avec la gauche de la LFI, de la France Insoumise, on pourrait obtenir ce qu'on veut pour garantir que si on a un problème avec les fascistes au pouvoir, il faut qu'on ait des endroits, et qui sont des endroits dont tu ne puisses pas partir. Y tampoco estoy seguro, on peut pas nous virer, pardon. Tampoco estoy seguro que con la LFI, el nuevo Frente Popular, tendríamos la posibilidad de tener esa seguridad de que si llegan los fascistas al poder, pues conservaríamos un lugar para esos archivos. Parce que LFI, on est encore en train de beaucoup les éduquer, hein. Porque todavía estamos haciendo gran trabajo pedagógico con LFI. La izquierda. Donc l'idée, c'était de dire, et là on va accepter de l'argent privé. Y entonces por eso decidimos aceptar dinero privado. Que c'est une manière de garantir finalement des endroits et... Que es una manera de garantizar lugares. La mairie, si jamais les fascistes prennent le pouvoir en 2027, la mairie sera sans doute pas fasciste. Y que si los fascistas llegan al poder en Francia en 2027, es probable que París no sea una alcaldía fascista. Mais on aura un État fasciste. Donc il faut qu'on trouve des moyens et qu'on ait des moyens pour... alors acheter un endroit, ce serait l'idéal, ce ne sera pas possible à Paris. Entonces decidimos que era muy importante poder garantizar tener un espacio o comprar un lugar, eso no va a ser posible en París.
Mais donc essayer quand même d'avoir suffisamment de force pour aussi, parce que évidemment l'idée, c'est qu'un centre d'archives sera un lieu de résistance à ce moment-là. Para sí sostener un lugar, porque con la idea de que un centro de archivo va a ser un lugar de resistencia para ese momento. Donc là, il y a une campagne pour les municipales. En este momento hay una campaña electoral para municipales. Donc l'année prochaine, à cette époque, on saura qui est le nouveau maire de Paris ou la nouvelle maire. Entonces dentro de un año vamos a saber quién es el nuevo o la nueva alcaldesa de París. Mais là, on essaye de monter un plaidoyer. Pero ahí estamos armando como una argumentación, una presentación jurídica de argumentación sur les droits culturels. Sobre los derechos culturales. Moi qui suis assez anti-droit, mais bon. Yo que soy bastante antiderecho, pero bueno. Pour dire il faut respecter les droits culturels. Para decir hay que respetar los derechos culturales. Et ça passe par l'accès à la culture, aux archives, au patrimoine. Que pasa por el acceso a la cultura, al archivo, el patrimonio. Et là, on veut travailler avec les librairies aussi gays et lesbiennes. Y queremos trabajar con las librerías gay y lesbianas de París. Hay dos. Et qui aussi payent des loyers à des... Que también pagan alquileres. C'est des groupes en fait, mais qui louent des bâtiments de la ville de Paris. Como que son edificios de la alcaldía del municipio de París. Et qui montent les prix comme, que van subiendo los precios. Comme avec la gentrification, enfin, qui participent à la gentrification. Et donc là, on veut travailler maintenant ensemble et dire non, plus de loyer. Y queremos trabajar juntos para decir no queremos más pagar el alquiler. On ne doit pas payer de loyer. No tenemos que pagar alquiler para eso. On fait un service public avec les archives, un servicio público, avec les librairies, etc. Y con las librerías y los archivos. Avec le pinkwashing, Paris, capitale de l'amour. Con el pinkwashing, Paris, capitale de l'amour. C'est comme ça que ça s'appelle, Paris, capitale de l'amour. Así se llama. Et le mec qui nous empêche d'ouvrir le centre va célébrer le 17 mai Paris, capitale de l'amour et le bac de l'amour. El mismo que nos impide abrir el centro de archivo va a celebrar el 17 de mayo París, capitale de l'amour. Là, on va dire comme vous nous utilisez sur la carte touristique. Y ahí vamos a decir, Paris, capitale de l'amour LGBT, como ustedes nos usan en el mapa que hacen de París, capital del amor LGBT, vous faites de la plus-value sur notre dos, de la plus-value culturelle, touristique. Nos están sacando plusvalía cultural turística. Il nous faut des salariés, on n'en a pas, les 3/4 des gens font du travail gratuit. Queremos sueldos porque 3/4 de las personas están haciendo trabajo gratuito. Donc vous devez nous garantir des espaces gratuits. Y nos tienen que garantizar espacios gratuitos. Ça répond pas à la question de hacker la ville. ¿Pardon? Ça répond pas à la question no de contesta a la pregunta de hackear el municipio. L'intersectionnalité. Le collectif est un collectif blanc. Interseccionalidad, el colectivo es un colectivo blanco. Donc on doit trouver une solution, travailler pour que le collectif, non pas ce centre ne soit pas collectif, c'est pas nous qui allons dessiner un espace pour les personnes racisées. Tenemos que encontrar, igual no vamos a nosotros, es de dibujar un espacio para las personas racializadas. Donc ça c'est un chantier qui est ouvert. Es una pregunta abierta. Et on réfléchit à des modes de mutualisation, attraper de l'argent que les gens ne peuvent pas attraper. Estamos pensando en modos de mutualización, agarrar plata que las personas no pueden agarrar. Voilà. Ce serait plus simple de dire oui, on est intersectionnel, nanana. Moi je pense qu'on l'est pas. Sería más simple decir sí, somos interseccional, pero la verdad es que no lo somos. Et par ailleurs, les collectifs racisés ou les personnes racisées ne veulent pas forcément travailler avec les blancs. Y también los colectivos racializados no necesariamente quieren trabajar con un colectivo blanco. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Entonces, ese es el problema. Ce serait trop facile de dire oui parce que la première collecte d'archives orales qu'on a faite, on l'a faite avec des personnes racisées qui étaient travailleuses du sexe. Sería demasiado fácil decir no, pero la primera recolección de archivos oral que hicimos, lo hicimos con personas racializadas, trabajadoras del sexo, pero no. No, c'est pas comme ça que ça marche. No es así como funciona. Quizá, ¿querés hacer una pregunta? No, terminaste. No. Sí. No, tiene que ver un poco con esta, pero me quedé pensando en la primera parte de la conversación sobre la vocación francesa de archivar
patrimonializar, que es un modo también de la colonización, que el Estado Nacional Argentino usó la misma estrategia, no es tan distinta, solo que es una copia colonial, ustedes son los originales de eso. Y pensaba cuáles son las estrategias. Justo ahora nosotros estamos con una exposición, parece un chivo, pero también lo es. Estamos en una pequeña exposición que trabajamos con archivos franceses, en particular de la Biblioteca Nacional de Francia, donde pudimos juntar una información sobre robos que hicieron en la Patagonia Argentina. Digo, nosotros pudimos ir ahí, sacar unas copias y devolverle las imágenes a la comunidad de las que son dueñas. Y lo que hicimos fue exponer al colonizador que se llamaba Henry de Lavaud. Recién leía en tu libro que decís que en la Biblioteca Nacional de Francia escribí feminismo y no se indexa nada, o no sale nada. Claro, yo fui a la Biblioteca Nacional de Francia, puse Sacamata, que es el cacique que robaron, y aparecen las fotos, la información, el mapa, todo de nuestro territorio, ¿no? Entonces, en esa tensión siento que acá nosotros necesitamos construir nuestros archivos porque tenemos que reconstruir nuestros orígenes, porque la violencia colonial hizo que no accedamos a la información. Probablemente el impulso del CEDIS y del programa Sexo y Revolución o todas las formas que tenemos colectivas, la memoria oral para nosotros es la base de nuestra memoria, porque la otra fue implantación colonial, el modo de transmisión de información. Tomar mate es información oral, no lo enseñan en la escuela. Entonces creo que nuestra vocación, aparte del archivo como documento para demostrar realidad, para testificar y para argumentar en juicios de verdad y justicia, tiene que ver con una necesidad de construir nuestra historia, que la tienen en Francia. Encontrarse en la Biblioteca Nacional de Francia o en este caso, por decir algo. Creo que los franceses tienen que hacer un trabajo de qué estrategias hacen como aliadas en relación a esta última cuestión del colectivo blanco, qué estrategias hacen para no sea una repetición de ese mismo gesto colonial de seguir juntando la historia, ser los dueños de la historia y nosotros de construyendo memoria como podemos. Maritas, vengan todos a Santa Alta, es gratis, miércoles y sábado, porque estoy de todas acá, así que vengan. Creo que son estrategias bien distintas, ¿no? Según la localización en la que estás. Entonces quería preguntarte puntualmente qué estrategias contra esa pulsión colonial de tener la historia hacen en el colectivo. Mucho, ¿no? No, merci. Muchas gracias por la pregunta. Alors déjà, je pense que dans ce que tu as dit, c'est vrai, il y avait la question de comment on pourrait travailler ensemble. Primero en lo que dijiste está la pregunta de cómo podemos trabajar juntas. Voilà, d'être internationaliste au niveau de l'archive. C'est aussi De pourquoi. ser internacionalista al nivel del archivo. C'est aussi une des raisons. C'est pour ça que je suis venue aussi. Por eso también vine acá. Parce que pas spécifiquement pour dire on va travailler avec Argentine, je No ne para sais decir quoi. específicamente vamos a Mais trabajar con si moi je Argentina. bouge quand je peux bouger au niveau international, c'est pour que justement on puisse travailler par exemple avec le projet Constellation, ou qu'on puisse, etc. Ça, je crois beaucoup à ça parce qu'effectivement, Cuando yo puedo viajar,
Là, on voit bien ce qui Por s'est ejemplo, passé es poder trabajar con el proyecto como constelaciones. Por eso, avec toi, ce que vous avez pu faire avec les archives nationales en France. ustedes lo que pudieron hacer con los archivos nacionales en Francia. Et si tu as trouvé les index, etc., c'est parce qu'effectivement, l'archive nationale était un des instruments capital du colonialisme, de Y si, l'impérialisme. si pudieron encontrar esa indexación en la Biblioteca Nacional de Francia es porque fue un instrumento de esa colonización. Les gens sont identifiés parce qu'on veut aussi savoir s'ils sont susceptibles de s'organiser, s'ils sont Las personas susceptibles están identificadas para saber si son susceptibles de organizarse, mais aussi pour contrôler leur forme d'intimité, para controlar su forma de intimidad, comment ils bougent, comment ils se cómo se marient, mueven, comment cómo se visten, ils se mélangent, cómo se etc. mezclan, etc. Alors ça, il se trouve qu'ils ne l'ont pas fait aux archives nationales, ils ne l'ont pas fait pour faire un anachronisme, les sexodissidents, les LGBTQI+. Pasa que en los archivos nacionales no lo hicieron para, y valga el anacronismo, las personas LGBT o sexodisidentes. Mais quand on a eu la chef des archives nationales qui venait dans les réunions avec la mairie de Paris et nous, Cuando tuvimos a la jefa de los archivos nacionales que vino a las reuniones con nosotros, elle nous a dit pourquoi vous voulez faire des archives communautaires, on a tout sur vous, ¿por qué quieren hacer archivos comunitarios si nosotras tenemos todo sobre ustedes? la police, La policía, la psychiatrie, la psiquiatría, etc., les tribunaux, etc. los tribunales. Ok. Donc ça c'est pour la question de l'index. Enfin. Eso por la pregunta de la indexación. Alors après la question que tu poses, comment la colonialité de ce qu'on fait. Y la pregunta que planteas de la colonialidad de lo que hacemos, du centre actuel. del centro actual. Là, franchement, je pense que il faut absolument qu'on... Je ne sais pas comment on va faire, honnêtement. Sinceramente, no sé cómo vamos a hacer. On a un agenda politique pour éviter la reproduction du geste colonial, etc. Tenemos pensado políticamente cómo evitar esa reproducción del gesto colonial. Mais là, il faudrait vraiment... Soit on change... À un moment, on a pensé aussi qu'il ne fallait pas qu'on soit à Paris. En algún momento pensamos que no teníamos que estar en París, Par exemple, un problème de localisation. que hay un problema de localización. En fait, la logique... Moi, au début, quand je suis arrivée dans le collectif, Yo al principio cuando llegué al colectivo j'ai pensé qu'il fallait sortir de Paris pour plein de raisons. pensé que había que salir de París por muchas razones. Parce que le petit Paris, c'est le Paris blanc et qu'en ce Porque moment... París, el pequeño París es el París blanco. Et ça aurait été plus simple d'avoir un endroit en banlieue. Y que hubiera sido más fácil tener un lugar en el suburbio. Et là, moi, je viens de déménager au Aubervilliers, par exemple. Yo me mudé a Aubervilliers, que es Qui est juste, primer cordon. voilà. Et c'est là qu'il faut travailler avec les autres collectifs. Y es Et, en ahí donde fait, tenemos que trabajar con los otros colectivos. et c'est comme ça que le collectif, à un moment donné, va sortir. Y que puede ser así como el colectivo puede salir. Et d'essayer de voir s'il peut aussi y avoir des initiatives communautaires pour, non pas simplement les LGBT racisés, mais comment on peut mettre à disposition aussi, enfin faire quelque chose avec toutes les archives des personnes racisées, puisqu'on voit que même pour la guerre d'Algérie et les manuels de torture, c'est pas possible en France. Y también hacer un trabajo de ir a ver cuáles son los otros archivos comunitarios, no solamente personas racializadas, no solamente LGBT, pero porque en este momento en Francia, por ejemplo, es imposible trabajar, por ejemplo, con los archivos de la guerra de Argelia. C'est pas une réponse. No es una respuesta. Dijo que había empezado políticamente, por lo menos aunque no lo han efectivizado políticamente, que han pensado esto de localizarse de París, una y qué otras cosas. Oui, il ne suffit pas de sortir de Paris. Il dit, quand tu dis vous avez pensé de manière politique comment sortir du geste colonial, le premier c'est sortir de Paris, le deuxième, il dit quoi d'autre? Como imaginación política, por lo menos. O sea, que no lo- Comme une imagination politique.
Déjà, l'idée même de sortir de Paris, c'est pas la solution non plus. Tampoco es que salir de París sea la solución, tampoco. C'est clair. Mais c'est très compliqué. Es muy complicado. J'ai pas de réponse imaginaire politique. Là. No tengo respuesta imaginaria políticamente ahora. Non, je préfère dire ça plutôt que de raconter des trucs, tu vois. Prefiero decir eso más que contar cosas. Pienso en el archivo de la memoria trans, que está dentro de Buenos Aires, de la capital. Tiene varias sedes en cada una de las provincias. Cada provincia puede crear su sede. Sièges différents dans chaque région. Chaque fois que créer son C'est una siège. posible respuesta. Ah, est-ce que l'idée c'est de dire que il faudrait que chaque région crée quelque chose ou c'est déjà l'organisation? Non, l'archive de la mémoire France est bien un capitale fédérale, mais il y a aussi la possibilité d'ouvrir dans chaque région un siège, Oui. un lieu. Je sais pas s'il faut fonctionner comme ça. Alors je sais pas parce que c'est un pays fédéral. No sé si hay que funcionar así. Bueno, no sé porque es un país federal. L'idée même qu'il y a des branches dans tous les comment on dit, La idea que hay ramas o ramificaciones. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. No estoy Mais seguro bon. que sea una buena idea. C'est comme l'idée des fédérations nationales. C'est comme si nous, à Paris, on nous a beaucoup obligés même à être une fédération nationale et ça n'a aucun sens. Es como esa idea de federación nacional y por ejemplo a nosotros nos obligaron en París a hacer una federación nacional, pero medio que no tiene mucho sentido. Parce que je suis allée à l'Archivo de la Memoria Trans grâce à Marjolaine et Gaïta. Fui al archivo de la memoria trans gracias a Marjolaine y a Gaika. J'ai pas eu le temps de discuter beaucoup avec les personnes. No tuve tanto tiempo para charlar con las personas. Je pense que c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Veo que es una empresa que funciona muy bien. Je suis pas sûre. Hein. Je suis désolée de dire les choses comme ça, mais je suis. No estoy seguro y lo siento decir las cosas así. Mais il y a un modèle très froid, très clinique, je trouve. Pero hay un modelo muy frío y clínico, me parece. L'idée d'une manière de faire l'archive de manière professionnelle, comme les professionnels. De hacer el archivo como profesionales. Avec les gants, avec les blouses blanches. Con los guantes, los delantes. Dignidad se llama eso para nosotros. Dignidad travesti. Y esto es lo que yo estaba levantando la mano para decir que yo creo que, quizá me equivoco, pero con mi historia y mi práctica en relación a los archivos, que la mayor parte de mi vida, diferentes tipos de archivos, ya sean los archivos en relación a la memoria en relación a la dictadura, archivos en relación a lo indígena, archivos en relación a lo trans, como más de 20 años de mi vida en relación a eso y de gente que está trabajando y creando archivos. Algo muy particular que sucede en nuestro país es que somos un pueblo que tuvo la necesidad de crear sus propios archivos al lado de los archivos nacionales. Nosotros nos acuerdo en que sean los archivos nacionales franceses sean más fuertes que el archivo nacional. Yo creo que el archivo nacional argentino es tan fuerte que produjo como efecto su obturación y su derecho tan cerrado, produjo como efecto que hubiera una necesidad de, bueno, estamos fuera de esto, de cualquier tipo de acceso, necesitamos reconstruir documentalmente, y ahí una cosa que yo no acuerdo, es que el documento en Argentina, que es lo único que puedo hablar, está relacionado a los regímenes de verdad, porque es la disputa fundamental. Y la disputa fundamental sobre qué se construye de verdad y qué régimen de verdad se está
estableciendo es uno de los efectos que hizo que se crearan estos archivos. Por ejemplo, está el archivo de Formosa en relación a prácticas de historia indígena, que es un archivo hermoso, muy grande, que resguarda lenguas, resguarda prácticas, etc., y se lleva adelante como población. En el archivo de Salta lo comentó Maribel, que es una militante de travesti, que tenía una hijita donde guardaba las cosas que eran de ella, de otra compañera, etc. Y lo sigue llevando a ella y hizo asociaciones con la universidad, etc. El archivo de Santiago tiene otra modalidad, pero también son dos artistas travestis, la Luisa Paz, militante, son grandes, que trabajan en relación, en el caso de Santiago, con el archivo de la memoria, ¿no? Como diferentes formas que se van estableciendo. Es muy diferente al archivo, creo que porque se llama archivo de la memoria trans, se entiende que es la archivo nacional, pero en realidad incluso el archivo de la memoria trans maneja fondos que pertenecen a esos pequeños archivos municipales que sí lo llevan a personas. No sabe el dato de norte, la verdad. Entiendo que en Santa Fe en el caso de Salta y de Santiago no está esta cosa clínica, pero todos quieren aprender, porque realmente el resguardo documental es importante porque yo entiendo, perdón, ya termino, entiendo que la palabra trans, la palabra testimonio, hay algo también que dice testimonial. El testimonio de personas que no son oficialmente reconocidas por el archivo del Estado, como puede ser personas trans, una víctima del sobreviviente de la dictadura, o como puede ser, no sé, diferentes personas. Esta injusticia testimonial requiere muchas veces que vos tengas un documento que resguarde y permita establecer un lazo con la verdad histórica. Esa verdad histórica que se construye de mil maneras comunitariamente, pero creo que justamente en Argentina yo diría que la construcción y la proliferación de archivos es en relación documento verdad. Luego, los efectos de reparación judicial. Pero es fundamental, por eso las chicas han aprendido, por eso lo clínico, en realidad, porque existe la injusticia testimonial colonial. Porque no es lo mismo una persona en Francia haciendo esto que una persona trans en Argentina haciendo. Entonces sí necesitamos de esas herramientas, yo no diría de profesionalización, la verdad, para nosotros la legitimación de la palabra. Porque debajo está la justicia testimonial, por lo tanto una injusticia del documento. La relación con los archivos nacionales, aquí yo creo que justamente, para mí no es casual que nosotros tengamos esta vocación, este deseo de archivo tan poderoso que aparece en el archivo por todos lados. Y creo que tiene que ver justamente con eso, que la nacional que ver en realidad con que acá hay más. Perdón, no me nada, pero porque ya. No me quiero meter. No, pero fíjate que acá creo que la proliferación archivística tiene más que ver con que es un archivismo de memoria. El archivo nunca se piensa como archivo, no es pensado para ser archivo. Es el segmento documental del activismo de memoria, donde hay distintas, digamos, y eso lo empezaron, bueno, archivos que se expropiaron con el budismo, como esos movimientos. El archivo siempre ha surgido desde una acción política para encontrar información y hacer memoria y construir caminos, porque además del colonialismo, con la dictadura, la presentación de los códigos contravencionales. Sí, es que ahí, perdón, en relación a lo que decís, Nil, yo lo que decía de los archivos nacionales acá, pienso en Chile y Argentina, que es lo que conozco más.
me parece que no es que los archivos nacionales no cumplan el rol, ese rol que implica el Estado con toda la violencia biopolítica que eso implica. No es que eso no ocurra en estos países, pero sí pienso que los archivos biopolíticos del norte global, digamos, así como está todo el colonial, o sea, son archivos coloniales donde tenemos que ir a buscar parte de nuestra historia, también hay más registro, por lo menos creo, no lo sé. Acá, claro, está el archivo de la DIPA, lo acabamos de ir a ver hoy, digamos, pero no hay tanta, incluso ese archivo biopolítico que es violento, no ha dejado tanta huella en nuestros estados porque un estado como el francés tiene más capacidad de, por decirlo de alguna manera, preservar esas huellas del horror que nuestros estados. Al menos es lo que yo he visto. O sea, pero te lo digo porque, por ejemplo, si vamos a buscar, no sé, pienso en Chile, por ejemplo, la aplicación del 373, todos los archivos están destruidos. No está. O sea, es mucho más difícil ir a encontrar esos documentos del horror, la dictadura que hace borrar. A eso me refiero. Sí, bueno, sí, pero no creo que, no sé cómo es en Chile, pero sí, efectivamente, el problema hay, yo creo que aquí específicamente están obturados y cerrados, pero no significa que no estén. Yo, o sea, hace muy poco he encontrado un acta de allanamiento que es una locura. Y a veces, ¿dónde están? O sea, también es que para mí la cuestión es documental, no tanto de cómo es. Los documentos ha habido diferentes sistemas de obturación. Sí, el archivo, por ejemplo, de Córdoba, el B2, que es monumental, que está básicamente en la historia policial, no solo de Córdoba, es de todo el país. El DIPA es como... Sí, no es, el de dos no es DIPA. No, ya sé, pero dentro, o sea, ahora no me puedo acordar, a mí no acordarme el nombre que pusieron ahora, pero es una madre, es el nombre de una madre del archivo donde está básicamente desde las órdenes de los cafés es monumental lo que hay. Pero la gente que lo coordina no te abre los documentos. Yo te digo porque yo he escrito a la alrededor y no te dicen no hay nada, no te permiten acceder y verlo. Claro, bueno, por eso digo, son esas. Bueno, son políticas de Estado. Pero por eso le estoy diciendo, para mí son. Sí, son políticas de Estado. Igual que DIPA, por ejemplo, yo trabajo en el archivo de producen efectos diferentes. Para mí el francés que es un efecto de colonialidad que es una locura, pero el argentino produce un efecto de colonialidad también. También, ¿no? Por supuesto que sí, pero digo que las condiciones materiales, o sea, aquí es mucho más difícil hacer esa investigación materialmente, documentalmente, creo yo. Por ejemplo, en Chile, la política chilena es de incineración de archivos. Acá en Argentina no, pero esa cuestión que ella plantea de los archivos es el archivo DIPA se abrió, pero el archivo DIPA, de la Policía de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, se abrió, pero es el único archivo de la Policía bonaerense que está abierto. Ni las comisarías, ni las brigadas, ni las unidades regionales, ni el archivo de seguridad y investigaciones, que son los que sí se encargaban de detener a las disidencias sexogenéricas, no están abiertos. Entonces es como... Lo que yo, por ejemplo, hago con el archivo DIPA es tratar de ver qué me permite ver ese archivo, que no registraba que no tenía esa política, pero ver qué vestigios me va dejando, qué huellas puedo ver y tratar de reconstruir esa historia, pero en realidad es una decisión política de no abrir esos archivos. No, sí lo sé, pero también, a ver, creo que hay algo, perdón Mari, no sé si porque, por ejemplo, Sam en su libro está repeleado con el tema de la historia, ¿no? Creo que se ha notado acá en la conversación, perdón, quizás eso que tenga que hablar Sam, pero también creo que acá seguimos disputando, como vos decís, la necesidad del documento, la necesidad de la prueba, la necesidad de la verdad para hacer contralecturas de eso, y no solamente la cuestión de la memoria, en eso estoy completamente de acuerdo, pero porque efectivamente estamos mucho más atrás que un país como Francia en la escritura y en la revisión y en la contralectura de esos documentos. Entonces, claro, yo por ejemplo leía a Sam y le decía a Mario, hace como
me lo imaginaba como un ninja peleando con los historiadores. Nosotros no tenemos esa pelea porque todavía necesitamos escribir esa historia, no la hemos escrito todavía, ¿no? Eso era lo que quería tratar como de... Generalmente, o sea, los mismos que nos volvimos activistas, nos volvemos documentalistas y tenemos esa pelea con los historiadores, tenemos esa pelea teórica de una hija sale la noción de injusticia epistémica. Testimonial. O sea, yo no sé, igual yo no acuerdo de estas cosas, de esta cuestión de atrás o no atrás. Obvio, la brutalidad de lo que es el imperialismo francés en relación a la construcción de un archivo documental, que además puede suscitar o no, según las cosas, puede abrir o no el acceso a los documentos según quién, o sea, quién puede llegar ahí y todo eso. Pero no creo que aquí no haya una discusión constante pero diría a mano armada con historiadores, con el archivo, es constante y es a cuerpo muerte, porque en el caso de los archivos trans es esto, o en el caso de ahora con Milei, las prácticas no clínicas de archivos que se usaron para guardar los archivos de la memoria de París, que no vamos a decir por las dudas, pero hay, o sea, cuerpo a cuerpo ha sido, la lucha por el documento y la discusión histórica. Por eso digo que yo creo que sinceramente yo siento, con todas las disculpas del caso, pero yo siento que nosotros vamos mucho más adelante. Me parece que cosas las preocupaciones sobre la historia del archivo, si son blancos, no sé qué. Nosotros estamos literalmente disputando una lucha archivística en relación a lo que vamos a entender como verdad, como historia, como memoria, etc. Cuerpo a cuerpo. Y ahora, o sea, más que nunca. Por eso digo, es como, quizá me equivoco, pero es lo que diciendo, pero me encanta que se la... Bueno, igual, no sé, quizá preguntarle a Sam... Perdón. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Lo que es que solo voy a traficar esa frase, pero es genial porque así yo aprendo en vez de contar contenido. ¿Alguien más quiere opinar? Por favor, participar de la discusión. Sí, yo pensaba en función del Estado en general y de la encerrona, porque Sam contaba sobre la política del Estado francés y me parece muy similar a cualquier otro Estado, en el sentido de que plantean políticas pro LGTB o van ese asimilacionismo que planteaba, pero por ejemplo es una encerrona entre lo que es la justicia, porque esto es lo de la prueba, buscar el archivo, la papeleta que te documente que estuviste detenida para presentar ante la justicia. Pero es la justicia la que también, y el Consejo Deliberante o el Poder Legislativo, el que genera la normativa para que a vos te detengan. Entonces es como que, y siempre en la búsqueda de esa prueba. Yo me acuerdo del juicio de las Cravas, cuando venían de la central policial, el grupito habían ido a buscarla caminando y volvieron y dicen, no, me dijeron que no tienen nada, no tienen ni prontuario. Entonces es eso, como que siguen esperando, porque para la reparación económica necesitas esa prueba. Algo que justifique que vos estuviste detenida durante ese periodo. Entonces es como como correr detrás de la zanahoria, porque o sea, me parece fantástico la lucha y la resistencia a tratar de dar cuenta de la verdad. Por eso esto de la construcción de una verdad en función de una memoria.
Pero nada, no dejar de pensar de que el Estado es una ansiedad. Vale, bueno, yo pienso que... bueno, creo que acá, o sea, igual acá hay mucha comunidad, veo mucha gente conocida que venimos trabajando en archivo. Y yo te escuchaba y, claro, ahí pensaba cómo se manejaban y cómo decidían no recibir el dinero del Estado y sí recibir privado. Es lo que comentamos, acá ni siquiera te podemos darnos, digamos, la oportunidad de decidir cuál de los acá no hay nada. Ya los archivos en general dentro de las nacionales, hay algunos que tienen están descritos, están accesibles y muchos otros no. Eso pasa en el Estado. Después no hay ninguna política nacional. Primero no hay nada, tampoco hay una ley sobre archivista, por lo tanto no hay un margen para ejercer como archivista. Pero en términos de los fondos archivísticos no hay forma de sostener con la financiación nacional archivos independientes, autónomos, queer. No estaríamos, creo que el problema sería no, para mí es como sostener un servidor, por ejemplo. La mayoría hay muchos trabajos que no tienen archivo físico, que no tienen servidor, que no hay cómo acceder porque no hay plata. O sea, creo que ni siquiera tenemos una cultura de pedir fondos internacionales, que para que necesitas tener una figura legal, jurídica, que muchos de nosotros no tenemos. Entonces, constelaciones, capaz, bueno, ahí está bien diferenciado porque ha podido generar y nosotros acá estamos juntando un poco dinero todo el tiempo para sostener estos archivos que ya no son como olvidados. Oui, oui, mais je suis bien conscient du fait que nous, c'est la stratégie qu'on a en France parce qu'il y a de l'argent à prendre, ça c'est certain. Estoy muy consciente que es la estrategia que les conté, es la estrategia que tenemos en Francia porque sí hay plata donde sacarla. Il y a des pays aussi là où, enfin moi je vais souvent en Grèce et il est question d'essayer, où il n'y a pas du tout la prolifération des archives comme ici ou comme en France. Yo voy bastante a Grecia, donde no hay esa proliferación de archivos como acá. Il n'y a pas d'argent en Grèce. Y en Grecia tampoco hay dinero. No hay. Il n'y a pas d'argent au ministère de la Culture, il n'y a pas d'argent pour les musées, il n'y a pas d'argent pour no hay plata para la cultura, para el museo, para los museos, para los activismos. Donc la question c'est comment on va faire autrement. Donc là on essaie de réfléchir. La pregunta es cómo vamos a hacer de otra manera, entonces ahí estamos preguntando. Plutôt que de donner, à un moment il y a des gens en Grèce qui ont donné par exemple. En Grecia hay gente que dio. Parce que c'était plus institutionnel dans des centres d'archives comme Amsterdam. Est-ce que c'est pertinent? Que dio a otros centros más institucionales. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire des choses en Grèce avec pas d'argent, par exemple. Y la idea, más que llevar esos archivos a Ámsterdam, donde tenían una institución más sólida, más bien ver cómo hacer en Grecia sin plata. Après, la question, c'est est-ce que nous, en France, on devrait faire sans argent? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Si la pregunta es si nosotros en Francia tendríamos que hacer, personalmente no creo. No. Ah, perdón. No, perdón. Es que este cable está... No. Si la pregunta es si en Francia tendríamos que hacer todo esto sin pedir esa plata, yo creo que no, que la tenemos que pedir. ¿Fue claro? ¿La traducción? Ajá. C'était plutôt un échange qu'une question. Sí. Sam, ¿querés contar un poquito de esta, como de tu crítica al discurso histórico, a lo cronológico, a la historia lineal? Pour finir, je ne sais pas si tu veux revenir sur cette critique que tu fais à l'histoire, au discours historique et à la chronologie, comme dans l'établissement de l'archive. Non.
Bueno, no, otra pregunta sobre lo que mencionaste recién, ¿qué trabajo están haciendo en Grecia? Justamente cómo es esta articulación, si querés contar del proyecto de archivo lésbico que tienen ahí. Ce que je connais comme projet en Grèce, parce que à Athènes, je ne sais pas ce qui va se passer. Lo que puedo contar de lo que conozco de Grecia, en Atenas no sé exactamente. Mais je sais, vous connaissez sans doute qu'il y a une île qui s'appelle Lesbos où il paraît que Sappho a fait des choses. Pero seguramente saben que hay una isla que se llama Lesbos en la que aparentemente Safo hizo cosas. Et donc il y a toute une mythologie autour de Sappho, etc. Entonces hay toda una mitología alrededor de Safo. En fait, il y a une communauté éphémère estivale dans l'île de Lesbos. Hay una comunidad efímera en la isla de Lesbos. Après la dictature, les lesbiennes ont commencé à aller. Después de la dictadura en Grecia, las lesbianas empezaron a ir a visitar la isla de Lesbos. Et donc, c'est une communauté complètement internationale. Es una comunidad internacional. Donc, du coup, ce qui est intéressant là, c'est lo que es interesante, comment on peut s'organiser de manière non pas nationale mais internationale. Es cómo podemos organizarnos de manera no nacional sino internacional. Merde, ça devait arriver. Ouais. Voilà. Y pour l'instant, il y a eu une réunion. Y por ahora tuvimos una sola reunión. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Entonces no sé qué va a pasar, pero ese es el plan. En Grèce. En Grecia. Bueno, si les parece podemos cerrar la ronda formal por acá. Igual nos podemos quedar charlando, tomando un vino y seguir un poco el intercambio. Nada, agradecer a todos, agradecer a Maggie por la traducción también, que fue bastante deportiva. Eso, muchas gracias por estar y por la verdad que creo que este espacio apunta a generar este tipo de discusiones y debates. Me olvidé decir una cosita, que hemos hecho una traducción colectiva de un texto de Sam con Fer, Cata, Agustina, Maggie, y lo imprimimos. Hay unos fanzincitos que están circulando por acá, así que agradecerlas a ellas también en la preparación de este encuentro, y bueno, a Fer por la preparación. Bueno, eso, gracias.